Hola, bienvenidos a esta nueva sesión sobre la entrevista divulgativa. Y arrancamos con una primera pregunta. ¿A quién les gustaría entrevistar? ¿A un inventor, científico, alguna persona de repente que trabaje muy ligado a temas de laboratorio, de investigación, de repente nuclear, de investigación meteorológica, ¿no? ¿A quién les gustaría entrevistar? La entrevista o el entrevistar es un arte. Recordemos, y ustedes seguramente también, cada uno tendrá alguna persona en particular, un entrevistador referente, ¿no? Alguien que le gusta ver por sus entrevistas. ¿Y cómo es la entrevista? ¿Qué parámetros tiene la entrevista? ¿Cómo así podemos saber un poquito más de la entrevista? Pues diremos que es un género muy especial, ¿no? Y lo podemos incluir en géneros de opinión, aunque a veces también eh, puede estar inmerso en los géneros de información. Y sobre todo que nos contextualiza la investigación que realicemos, ¿no? Porque de eso se trata, hacer una entrevista para obtener datos, para conocer más sobre un determinado tema. No debe confundirse en cualquier caso con la entrevista que el periodista realiza para obtener declaraciones sobre noticia o para un reportaje. Normalmente la entrevista se publica en forma de diálogo, como un texto de preguntas y respuestas, tipográficamente explícito, ¿no? La pregunta primero y luego la respuesta. Aunque a veces se hace en forma de entrevista reportajeada. ¿Qué quiere decir? Que el divulgador pues toma las palabras del entrevistado y las pone entre comillas, ¿no? Pero de una forma narrativa, eh, digamos, con una secuencia o también podemos decir que de corrido, ¿no? Podemos utilizar de repente diferentes párrafos y dentro de esos párrafos se encuentra la respuesta del entrevistado. No necesariamente haciendo una pregunta y respuesta, ¿no? Sino que el mismo divulgador va escribiendo, va redactando las preguntas y colocándola entre comillas. ¿Cómo debo preparar una entrevista? Primero, ¿dónde? Ahora que estamos en la no presencialidad, pues por Zoom, por Meet, por Google Meet o por otra herramienta que nos permita hacer la entrevista. Por multimedia sí, también podemos, porque lo vamos a grabar el video. Tenemos que hacer la grabada para obtener las preguntas y para saber que no respondió de forma más concreta, ¿no? Más precisa. También el cuestionario. El cuestionario es importantísimo, pues es la parte medular de la entrevista. Además, para ciertos objetivos, para ciertos temas, y de acuerdo a nuestro público, es importante que el entrevistado tenga con anterioridad el cuestionario, ¿no? Hacérselo llegar. Pero si no, la entrevista también puede ser de manera espontánea, digamos, ¿no? Sí, obviamente hay que fijar una hora, una fecha, pero las preguntas ya son de manera espontánea sin que el entrevistado tenga un previo cuestionario, ¿no? Documentarse, claro, eso es prioritario, esa es el primer paso que tenemos que hacer porque debemos estar informados del personaje, de la persona que vamos a entrevistar. Debemos tener pues un background, saber quién es, cuáles son pues su ocupación, sus logros, etcétera, ¿no? Aquí van a encontrar ustedes, que también está en el EVA, 25 entrevistas con científicos. Está el link y está aquí,
también lo van a ubicar. Les recomiendo que por favor lo miren, lo lean y pues vayamos aprendiendo un poco más con esto. Y pasemos al reportaje. Es lo mismo una noticia que un reportaje. Puede ser que tenga algunas coincidencias, ¿no? Pero el reportaje tiene características y funciones específicas. El reportaje se desarrolla con mayor extensión. El hecho, el suceso o la investigación o el invento, el dar a conocer, por ejemplo, algún hecho científico, pues implica dar mayor detalle. ¿Okay? Colocar también mayores investigaciones, de repente testimonios, no solamente del inventor, del investigador, del científico en este caso, sino los beneficiados o otras personas que aporten a tener mayor conocimiento del hecho o del tema que se está investigando y del cual hemos hecho un reportaje. ¿Cuáles son las funciones del reportaje? Pues informar, narrar, investigar a profundidad, ¿no? Informar sobre un hecho de interés. Narrar el acontecimiento de forma detallada. No hay que perderse ningún detalle, hay que explicar, hay que proporcionar todo eso. Investigar a profundidad sobre el tema del que se trata. En resumen, si hablamos de pasos para un reportaje, pues les diría que seleccionar el tema, luego buscar fuentes de información, buscar pues todo lo que podamos para que nos lleve a dar a tener una información, un contenido muy rico, ¿no? Muy amplio del tema que vamos a difundir. Realizar entrevistas, de repente no solo una, sino 2 o 3 para colocarlas como testimonio y sobre todo enriquecer el reportaje. Escribir una entradilla efectiva que llame la atención, que capte el interés del lector, de nuestro público. Luego, redactarlo estructuralmente, revisarlo, corregir faltas, tener mayor claridad en la redacción y colocarle un titular llamativo. Siempre lo que entra primero es que el titular. Por lo tanto, tiene que ser llamativo así, de primer impacto, para para que nos sigan leyendo. ¿Okay? Hay diferentes tipos de entradillas de los reportajes, ¿no? Hay de sumario, donde te presentan todo el resumen. Hay de impacto, buscas sorprender, quizá con una pregunta, una frase, un signo de admiración, no sé, o un refrán, muchas cosas que se pueden poner ahí para que impacte. Analogías, ¿no? Intriga al lector para que trate de deducir de qué se trata el tema. De contraste, de interrogación, de pintura, de datos, ¿no? ¿Cuántas veces también hemos visto allí la cifra, los datos? Y eso nos impacta y podemos seguir leyendo el reportaje. Una cita textual de uno de los principales protagonistas del tema que estamos investigando. Y también hay extravagantes, ¿no? Una exageración, una descalificación. Cuerpo y pautas. Se inicia planteando de forma detallada el tema a tratar. Puede que tenga desde una página y media, de repente a 10 páginas, dependiendo. Y también dependiendo del formato, ¿no? Dependiendo si es para Facebook, si es para un blog, para una página web. Dependiendo de ello, es la extensión. Pero lo que sí, de hecho, que tiene que tener mucha información contrastada, verídica, y si tiene testimonios e entrevistas pues, de los actores del hecho, pues será muy interesante. Para escribir el cuerpo de reportaje puedes empezar con el hecho inicial, más importante, y luego hablar de los acontecimientos. Recuerden el tema también de la pirámide invertida. Aunque en reportaje ya es un poquito más libre, ¿no? Es más libre y muchas veces, inclusive hasta con una anécdota, podemos empezar y luego ya ir desglosando
cada punto. Si hay entrevistas, se pueden hacer citas textuales. Recuerda que estas siempre van entre comillas. En cuanto a la estructura, pues tiene primero un planteamiento o introducción, un nudo y unas conclusiones. La introducción son los primeros párrafos en los que se expone de forma exhaustiva el tema de que se va a tratar. El nudo empieza luego de la introducción, donde el periodista presenta ya el cuerpo central del reportaje y se trata de una manera pues más extensa, ¿no? Extensa y variada, desarrollándolo a profundidad. La conclusión, ya que el reportaje está entre los géneros interpretativos, por lo que el divulgador puede presentar pues su propia visión ya en la conclusión, ¿no? O también reflexiones, siempre argumentadas, ¿okay? Siempre con un argumento para no caer solamente en una opinión, sino también reforzarla con algún testimonio, un hecho o alguna prueba. El lenguaje del reportaje, pues tiene que ser claro, preciso, fluido, creativo para que nos mantenga siempre la atención. Puede utilizar elementos literarios, usa frases simples y cortas y cuenta hechos de manera objetiva. Eso es lo principal también en este género tan interesante como el reportaje. Bien, entonces allí nos vamos a quedar y luego les van a ver ya posteriormente una actividad práctica al respecto de la entrevista y el reportaje. Hasta la próxima sesión.